Entonces, bueno, yo personalmente tengo un terrible, no, es que aquí me acuerdo la palabra en inglés, es disgusto, que no me caen nada bien los musulmanes por todo lo que has estado diciendo, no en sí, pero toda esta cuestión de la Sharia y de cómo han sido tratadas las mujeres. A mí me tocó una época de ir a Afganistán cuando había un poquitito más de libertad, ¿no? Pero después de eso vino la caída tremenda. Es que es inconcebible lo que tú estabas diciendo al último, de que en ninguna parte del mundo puede ser lapidada una mujer, como lo estabas diciendo, ¿no? No cabe dentro de mí pensar en eso. Pero ahora, pasando a otro lado, yo pienso que toda esta idea de la mujer también es mucho del mundo monolátrico de los judíos, sobre todo al principio, del principio del cristianismo, y toda esta actitud negativa de que la mujer es mala. Quizá no llegó, y como tú dices, pudo llegar a la democracia de Occidente, a lo que no ha llegado el Islam, pero que sí ha habido esa tendencia, sobre todo en una época, de que todo lo que es mujer es malo. Entonces eso es como bastante generalizado, y sobre todo en cierta parte del mundo monoteísta. Mira, yo lo que te podría comentar es, lo primero que señalaste, es que efectivamente hay en algunos países una muy perversa relación entre leyes, entre muchas comillas laicas y leyes religiosas, como sería, por ejemplo, el caso de Líbano, en el caso de Egipto, donde, por ejemplo, apenas acabamos de cumplir algunos muy pocos años en donde está penalizado el abuso sexual hacia las mujeres, por ejemplo. No está prohibido, no está penalizado. Cuando hay leyes de carácter, comillas, laico. Entonces, esta es una mezcla, digamos, de un estado entre laico y un estado religioso, no un estado declaradamente religioso como podría ser, por ejemplo, Afganistán u otros, ¿no? Entonces, hay una perversa relación entre una mezcla entre leyes religiosas y leyes laicas en algunos estados, tienes razón, es enfadante muchas veces porque la mayoría de las veces estas leyes, sobre todo las religiosas, solo son aplicables a los grupos más vulnerables, digamos, ¿no? Por otro lado, conozco, digamos, el caso del judaísmo, sobre todo desde la perspectiva más contemporánea, digamos, ¿no? Y yo, digamos, te podría decir, sin querer establecer ningún tipo de comparación, sobre todo cuantitativamente, para nada, yo te podría decir que en términos de liberación de las mujeres no hay prácticamente un ejemplo de mayor libertad que Israel, por ejemplo, ¿no? Tal vez en donde podemos ver mucha opresión suele ser digamos, en el judaísmo latinizado, digamos, pero yo diría que es mucho más por el aspecto latino, ¿no? Por el aspecto judaico, aunque ahí podríamos todavía discutir, ¿no? Yo te hablaré del mundo contemporáneo, ¿no? Aunque por supuesto que no diríamos nunca que por lo menos ninguna de las tres grandes religiones está exenta de la desigualdad, pero el caso que específicamente más podría señalar con más detalle es ¿no? Sí. Hay una pregunta. Usted se refirió a que el Islam per se no tiene ese carácter antidemocrático, que hubo
factores anteriormente, posibilidades de una apertura que se fueron cerrando desgraciadamente, que hubo efectivamente opiniones de filósofos, de intelectuales, de funcionarios, y que, es decir, no es el Islam per se, sino una forma del Islam perverso que se ha ido imponiendo en el mundo contemporáneo. Usted estuvo citando constantemente a Benazir Bhutto, que bueno, sería un ejemplo de esa ambivalencia del Islam moderno o el Islam tradicional. Benazir Bhutto fue primera ministra de Pakistán. Asesinada. Y bien corrupta. Hija de un militar, además, ¿no? Muy corrupto también, ¿no? Y que sin embargo, en un país islámico, pues estaban hablando de un discurso de democracia, un discurso democrático, un discurso aperturista, y la prueba es que era ella, una mujer, la que estaba allí en la cúpula. Así es. Pero con una estructura, ¿no? Efectivamente, masculina del poder, ¿no? Muy difícil de la cual habría sido muy difícil salirse en muchos sentidos, ¿no? Y claro, lo que sí me parece que es muy problemático es dejar como subsidiaria esa historia en donde sí hay luchas por la democracia, como una historia que posiblemente podría justificar una lucha de negación de las libertades, etcétera, etcétera. Es decir, lo que me parece que es bueno es señalarla, está ahí, es parte de un horizonte, pero no puede ser nunca un modelo que explicaría, digamos, que habría como una especie de Islam puro, ¿no? En donde nunca podrían suceder ese tipo de cosas. El Islam que es el que se vive, en las naciones concretas, en las naciones que tienen como religión oficial el Islam, que tienen leyes oficiales, las leyes del Islam. Ese es el Islam que existe, ¿no? Entonces, si bien la historia nos ayuda a entender, no justifica, digamos, las prácticas, en mi opinión, ni de terrorismo, ni de opresión de las mujeres, ni de la aplicación de la desigualdad, etcétera, etcétera, como señalaba esta enorme ambivalencia, como señalaba usted. Nuevamente, hablando en este caso, el que mantengamos una postura que es perfectamente entendida, en la que yo mismo, a veces como la doctora González, caemos de rechazo del Islam por todo esto que estamos viendo, no nos lleva a una postura de George Bush y la lucha contra el mal. Es decir, el Islam está condenado, per se no tiene ningún punto de salvación. Usted al principio dijo que sí había factores dentro del Islam que podrían tener algún factor Ahora está diciendo que estamos hablando del Estado Islámico opresor en los países islámicos. Sin embargo, hay minorías islámicas en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Francia. Es decir, ¿puede un gobierno como el de George Bush condenar a los islamistas americanos? Nunca, ¿no? Pero ¿cuál es ahí el problema, digamos, no? Nunca en ese tipo de condena, digamos, ¿no? Cuento, por ejemplo, el caso del feminismo, digamos. Hay en Occidente, ¿no?, muchas tendencias a señalar el problema de qué pasa con las mujeres dentro del Islam como si fuese solamente un problema de las mujeres en el Islam, pero también, digamos, admitiendo que es un problema de Occidente. Pero, ¿qué pasa? Que una de las virtudes, diría yo con mucha sinceridad, de Occidente es la posibilidad que siempre ha tenido de criticarse a sí mismo, digamos. Ahí con una mujer, voy a ponerlo como ejemplo muy hipotético, ahí por cada mujer lapidada en Occidente, digamos, ¿no?, habría 100 millones de críticas frente a eso, ¿no?
y ahí por cada una mujer criticada en Oriente había una crítica frente a eso. Ahora, Occidente se critica frente a sí mismo en la forma en que ha visto Oriente, porque ha tratado muchísimo de cambiar su forma de ver a Oriente y comprender la forma de ver a Oriente. Incluso en el caso del feminismo no es gratuito, que sí es cierto que el feminismo musulmán ha acudido por ayuda al feminismo occidental. No es cierto que lo rechaza, no es cierto que dice que es otra cosa, que no tiene por qué imitar modelos y que en condiciones, no es cierto, acude y pide ayuda de ese tipo de feminismo, ¿no? Entonces, sí es muy importante eso, ¿no? Esta autocrítica, y es recién que empezamos a encontrar, digamos, en el Islam la autocrítica, ¿no? Y cuando hay la autocrítica no hay más proliferación de la autocrítica, sino, bueno, precisamente la introducción de la fatwa, ¿no? Es decir, cada vez que vemos autocrítica, lo que encontramos es la fatwa, ¿no? Y tenemos miles de autores, de críticos, de periodistas, de escritores, de médicas, que tienen todavía hoy, en este minuto, en estas horas, la imposición de una pena de muerte, una fatwa, en cualquier parte del mundo donde se encuentren por haber criticado algún aspecto del Islam, ¿no? Cosa que no sucede en esa medida en la vida de Occidente, ¿no? Oye, Greta, yo me pregunto, con todo esto que nos has señalado en torno al Islam, ¿cómo es posible que sea la religión que actualmente tiene más conversos, aún en Occidente, que se convierte en el Islam? Y aparte que acabo de leer una nota que ya superó el número de cristianos en el mundo en Islam, ¿no? Sí. Entonces eso a mí me suena muy contradictorio, porque vemos que incluso en Occidente ha habido muchos conversos. Bueno, si bien las lenguas aquí nuestros chamulas, ¿no? Sí, pero bueno, yo entiendo que también detrás de esta gente indígena, bueno, están los petrodólares, ¿no? Pues ahora sí que el petróleo de estos países árabes, sobre todo. Pero al margen de estas comunidades indígenas, pues ahora sí que ambiciosas de que tengan un techo y que comer, gente de niveles mucho más preparados se han convertido al Islam. Entonces, ¿qué ofrece esta religión a esta gente pensante que pues les atrae y se convierte? Sí, ese es un factor, ¿no? De los petrodólares, decían, ¿no? Hay otro factor que es curioso, ¿no? Y que podemos dejarlo para reflexionarlo, que la mayoría de los conversos en el mundo, ¿no? Son hombres, ¿no? Y eso parece ser como bastante significativo, porque también parece ser como bastante conveniente en muchos sentidos, ¿no? Ahora, por otro lado, que eso es otra cosa que suelto, no sé, cierta ironía, es muy fácil convertirse al Islam frente al hartazgo también de religiones que parecen haber fracasado en su intento de proveer mayor felicidad y menos infelicidad, como la cristiandad en el mundo, ¿no? Parecería que el acercamiento al Islam se comporta como una opción, digamos, y es muy fácil. Se necesitan solamente decir 3 veces que se cree lo que hay que creerse para convertirse al Islam, y de alguna manera hay algunos autores que explican estas adhesiones por un rechazo muy reflexivo, muy reflexivo, así como abundan, por ejemplo, también estas adhesiones a religiones orientales de otro tipo, a los budismos, etcétera, prácticas que para mí es la misma proporción, un rechazo muy reflexivo a Occidente, como si Occidente no hubiese podido ofrecer lo que cada individuo, ¿no? Siendo además el concepto de individuo un concepto fundamentalmente occidental, fundamentalmente ilustrado, fundamentalmente del siglo XIX,
como si no hubiese podido ofrecer lo que ese individuo deseaba, digamos, en su vida social, económica, política, ciudadana y sobre todo espiritual en última instancia, ¿no? Como si el cristianismo sobre todo hubiese fallado en esas expectativas. Entonces parecería que hay una avidez por encontrar en las religiones, yo no solamente diría del Islam, sino en general del Oriente, porque va en proporción, digamos, del crecimiento de estas adhesiones, ¿no? Frente a una cierta decepción en cuanto al cristianismo, porque recordemos que en cuanto hay una proporción va más o menos en ese sentido, hay un decrecimiento de adeptos a la cristiandad y hay frente a este decrecimiento hay un crecimiento frente a otras religiones, ¿no? Pero básicamente orientales, básicamente orientales. Y ya son más musulmanes en el mundo que cristianos. Y tiene que ver con, hay un factor que se ha analizado, ¿no? Muy importante, que tiene que ver con un absolutamente irreflexivo y fanático antiateísmo. Pero fanático, irreflexivo, ¿no? Y que no se reflexiona, por lo tanto, tampoco a lo que se aspira con la otra posibilidad, digamos, ¿no? Pero tiene que ver mucho, a medida que crece el antiateísmo, crece también la adopción del islamismo como religión, ¿no? Es bien complejo, pero sí son muchos factores, ¿no? Sí. Gracias, doctora. Sí, dígame. ¿Podría resultar contraproducente para el mismo islamismo este fenómeno? Pues en la medida en que lo que observamos, por lo menos en el último par de décadas, es un aumento, digamos, de proporciones muy considerables del fundamentalismo, ¿no? Y de grupos terroristas, diríamos que no, que más bien es urgente, ¿no? Desde dentro una revisión de lo que está sucediendo, y claro, también de la recomposición política del mundo, ¿no? Porque es gratuito, digamos, que los fundamentalismos islámicos en Chechenia, y en Kosovo, y en Albania, y todo esto, ¿no? Estén a la orden del día, digamos, ahí la promesa del bienestar y la felicidad tienen que ver específicamente con territorio y con dinero, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay otra dimensión del problema, ¿no? Que es muy compleja y que hay una gran cantidad de resurgimiento de fundamentalismos verdaderamente espeluznantes en muchas regiones del mundo, ¿no? Que estamos presenciando guerras genocidas terroríficas, ¿no? En donde en última instancia la manipulación, digamos, que tiene que ver con la religión está en el último lugar, ¿no? Y la gente que está en medio de estos conflictos es tal vez la última en darse cuenta. Pues muchísimas gracias.